Hola, bendiciones a todos. Somos Linaje Escogido. Es un placer que estés compartiendo parte de tu tiempo con nosotros y esperamos ser de mucha bendición. Esta introducción que daremos será un poco extendida para que reflexionemos y meditemos seriamente en lo que estaremos por enseñar o hablar. Este es el inicio de las enseñanzas que estaremos compartiendo con ustedes. Queremos dejarles saber que a través de las enseñanzas estaremos utilizando o dando uso del diccionario Strong para profundizar un poco más la palabra de Dios y así traer un poco más de claridad a la misma. Recordemos que la palabra de Dios está escrita en hebreo y algunos escritos del Nuevo Testamento en griego, y por causa de las traducciones debemos entender que algunas palabras escritas en la Biblia al español no tienen la esencia original. A esto también quiero agregar que en el Evangelio hay personas que llevan muchos años recibiendo enseñanzas de la palabra, a los cuales les quiero preguntar: ¿habremos recibido la verdadera enseñanza de la palabra o no? Ahora bien, ¿qué dices tú? Vamos a empezar leyendo Hechos 17, del 10 al 11, con la Biblia Kadosh. Pero tan pronto como cayó la noche, los hermanos mandaron a Saulo y a Silas para Berea. Cuando llegaron, fueron a la sinagoga, es decir, a la iglesia. La gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica. Ellos, ansiosos, recibieron el mensaje, escudriñando el Tanakh todos los días para ver si las cosas que Saulo decía eran verdad. Este es el lema, la palabra verdad. ¿Habremos escuchado durante mucho tiempo la verdad de la palabra de Dios? Esto quiero que lo lleves en tu corazón, porque este es el lema que vamos a utilizar, la verdad. Ahora bien, seremos diligentes como lo de Berea, que escudriñaban la palabra cuando se les enseñaba algo de la Escritura, o solamente seremos unos simples oidores. Vamos a dar uso del diccionario Strong en la palabra escudriñar. ¿Qué quiere decir escudriñar? Es una palabra griega del 350 del griego. Propiamente dice escudriñar, es decir, por implicación, investigar, interrogar, determinar, preguntar, acusar, discernir, escudriñar, examinar, juzgar. Ahora, voy a decir 4 palabras de las cuales les dimos lectura. Investigar. ¿Cuántos de nosotros investigamos lo que nos enseñan? También, ¿alguna vez te ha puesto a interrogar, digamos, a aquella persona que te enseña? No sé si lo has hecho, pero es bíblico que puedas interrogar. También preguntar. Muchas veces salimos del lugar donde somos ministrados o nos enseñan sin preguntar y nos vamos con muchas preguntas en nuestra mente. Entonces tenemos que preguntar, examinar, investigar, interrogar. Para que no vean que solamente son pensamientos míos, los voy a llevar a través de la palabra para que vean qué es lo que podemos ver a la luz de la palabra. Vamos a ir a leer 1 Corintios 14, dice lo siguiente, 14:34, que las mujeres casadas permanezcan en silencio cuando la asamblea se reúnen, porque en verdad no le es permitido hablar. Preferidamente, dice el apóstol, que estén sujetas, como también la Torá dice. Hasta ahí le vamos a dar lectura. Quiero dar un poquito de explicación o aclaración a esto. No quiero que lo vayan a tomar a mal o desde el principio tengan un mal pensamiento. Esto se ha interpretado de muchas maneras, que también más adelante vamos a dar una ampliación, una explicación sobre esto, un estudio sobre lo que Pablo habla acá, pero por ahora quiero que notemos que en la palabra no dice que los hombres no podían preguntar. El trasfondo de eso es que el hombre podía preguntar, las mujeres no casadas podían preguntar.
aparentemente por la Escritura. Entonces, sí se podía preguntar. Ahora, algo que quiero que podamos entender sobre esto es que por qué a las mujeres casadas no le era permitido hablar en la iglesia. Preferiblemente, dice el apóstol, como un poco más delicado, es porque aparentemente se supone que el hombre debería de saber. Y también le dice directamente a las mujeres casadas, ¿por qué? Porque en el momento, más o menos tenemos que darnos cuenta, si viajamos hacia atrás, vemos que en ese tiempo era un poquito más difícil que la mujer pudiera hablar y expresarse libremente. Hoy en día es mucha la diferencia en realidad. Lo que sí es por el tema de que el hombre era el que tenía que tener el conocimiento de la palabra de Dios, pues de la Torá, de las leyes, estatutos, decretos, ordenanzas. Entonces, para no avergonzar al hombre en la congregación, la mujer tenía que anotar lo que no entendía y preguntarle a su esposo en su casa, en su hogar. Entonces, de esa manera, el varón, el hombre, no era avergonzado. Entonces, de esa manera, el hombre, si no sabía sobre la pregunta que la mujer le hacía, el hombre tenía que dirigirse a los ancianos de la iglesia y preguntarle sobre eso. Y si los ancianos no sabían, entonces tenían que ir directamente al líder de la iglesia para preguntarle por lo que se enseñó. Espero que haya un poquito de claridad en eso para que no estemos confundidos. Bueno, en la caja de descripción voy a dejar 2 ampliaciones sobre la palabra escudriñar para que ustedes lo puedan leer porque es un poco intenso, un poco largo. Entonces vamos a continuar y vamos a seguir. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2, del 15 al 18. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Acá vemos 2 personas que se desviaron de la verdad y eso es lo que estamos procurando nosotros dar el mensaje sobre esto, sobre que tengamos mucha precaución, que seamos diligentes de saber qué es lo que estamos recibiendo, qué tipo de alimento recibimos en los lugares donde nos congregamos. Ahora bien, vamos a seguir para no hacerlo tan largo. Vamos a leer Juan 18, del 37 al 38. Dice la palabra: le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? A Jesús le preguntaba. Respondió Jesús: tú dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido, dice el Señor, y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué vino al mundo? Ahora lo vamos a ver. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En el 38 le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Entonces acá podemos ver que Pilato se interesa en saber qué es la verdad. Ahora bien, nosotros estamos interesados en saber qué es la verdad. De esto se trata el mensaje, que podamos reflexionar cada uno de nosotros qué habremos recibido durante cuánto tiempo. Vamos a continuar con esto para ampliar un poco más el mensaje de la verdad. Vamos a leer Oseas 4, del 1 al 2 y luego nos saltamos al 6 en la versión Kadosh. Oye la palabra de Yahweh, ustedes hijos de Israel, porque tienen un agravio contra los habitantes de la tierra. Dice el Señor: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Elohim en la tierra. Solo maldiciendo y mintiendo, matando y robando y cometiendo adulterio, abundan en la tierra. Un crimen de sangre seguido por otro. Saltamos al 6 y dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen para mí, dice el Señor.
porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos. Vemos que este pasaje, yo sé que muchos lo conocen y se ha leído durante mucho tiempo. En algunas versiones no dice conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. En otras versiones dice por no entender, por falta de entendimiento, que es muy distinto. Yo les pregunto, habemos muchos, y conozco muchas personas que conocen la palabra de Dios, conocen la Biblia, pueden decir versos de memoria y todo lo demás. Eso es conocimiento, pero el entendimiento de la palabra es lo que necesitamos nosotros, la revelación de la palabra. Tenemos que ir en busca del entendimiento. Sabemos que el Señor dice que su Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, y esto es lo que nosotros estamos buscando, lo que queremos transmitir. Y les recuerdo, hermanos, que esto es porque verdaderamente es el alma de cada uno de nosotros la que está en juego en este caminar del Evangelio. Entonces tenemos un GPS que es la palabra que nos va a llevar a ese conocimiento pleno del Hijo de Dios que tenemos que tener para poder llegar y dar la estatura del varón perfecto, como dice la palabra. También le hablo a los padres que tienen a sus hijos. Hay muchas familias que se congregan y es muy importante que nosotros como varones, como padres, escudriñemos y estudiemos y nos preocupemos de entender, comprender la palabra, pedirle al Señor que seamos guiados con su Espíritu Santo para poder enseñar y guiar a nuestros hijos, porque es una gran responsabilidad. Se está jugando uno la vida eterna y sabemos que la palabra dice que se van a levantar falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Entonces tenemos que saber que tenemos que ser diligentes en la palabra del Señor. Vamos a continuar con esto. Vamos a ir a Eclesiastés 12:11. Dice lo siguiente: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Es Reina Valera 1960. Son las de los maestros de las congregaciones dada por un pastor. Repito nuevamente, perdonen. Reina Valera 1960. Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Claramente, acá en Eclesiastés nos dicen que las enseñanzas que nosotros recibimos son como aguijones. Ahora, ¿qué tipo de aguijones hemos recibido? Y también, ¿qué tipos de clavos nos habrán clavado en nuestra mente, en nuestro conocimiento? De los cuales tenemos que preguntarnos, ¿qué tipos de aguijones y qué tipo de clavos habremos recibido y durante cuánto tiempo? Eso nos tiene que inquietar, nos tiene que mover un poco el piso y preguntarnos si es verdad, digamos, ¿qué habremos recibido? Vamos a ir para ello a 1 Timoteo 4, del 12 al 13 y el 16. No permita que nadie menosprecie tu juventud, le dice el apóstol Pablo acá a Timoteo. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, le dice el apóstol, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Vemos que este es un pastor de un lugar que Pablo había puesto en un lugar. Y entonces Pablo lo exhorta y le dice, ocúpate de las Escrituras y de la enseñanza. Ahora leemos el verso 16. Dice, ten cuidado de ti mismo, le dice a Timoteo, y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces, esto es lo que a nosotros nos preocupa. Digamos, ¿qué tipo de enseñanza estamos recibiendo?
¿Y cuál es la preocupación que nosotros tenemos que tener con esto? Acá claramente el apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué hay que tener cuidado de uno mismo? Y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo, dice, asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces, hermanos, a ser diligentes con lo que estamos recibiendo. Tenemos que preguntarnos, ¿será verdad lo que recibimos o estaremos siendo engañados? Ahora bien, voy a poner unos puntos de los cuales quiero que nosotros nos preguntemos. Número 1, el arrebatamiento. ¿Habremos recibido el verdadero mensaje del arrebatamiento? Es una controversia que hay en muchas iglesias. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? La Biblia es clara, la Biblia lo dice, cómo es el arrebatamiento. Y entonces hay mucha confusión en las iglesias, no en todas, pero en varias. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo es? ¿De qué manera se va a dar? No solamente porque te lo enseñen en una iglesia, un líder, un maestro. Te tienes que preguntar, tienes que leer. Y para esto estamos nosotros, para que nos ayudemos mutuamente y vamos a ir poniendo este granito de arena más adelante sobre la enseñanza del arrebatamiento. También número 2, ¿cómo serán los últimos días? Muchas personas hablan de los últimos días. Entonces también habremos recibido la verdadera enseñanza de los últimos días para prepararnos y saber cómo son los últimos acontecimientos. Número 3, sabremos cómo será la venida del Señor, los últimos días, la venida del Señor. Y también número 4, y sobre la gran tribulación. Personas hablan sobre la tribulación y la gran tribulación. Entonces también quiero que te preguntes sobre eso. Son enseñanzas que vamos a estar dando más adelante y hablando la verdad de la misma. ¿Cuánta verdad habremos recibido y durante cuánto tiempo? ¿O cuánta mentira habremos recibido y durante cuánto tiempo? Lo bueno de esto, hermanos, es que Dios siempre llega a tiempo para su pueblo. No sé si están de acuerdo conmigo, voy a preguntar algo, pero ¿cuántos de nosotros sabemos que la Biblia tiene errores de traducción? Yo sé que muchos van a decir que no, pero Dios mismo en su palabra declara que su propia palabra tiene errores. Pero por eso nosotros deberíamos de tener una mente abierta a las cosas que por ahí podemos recibir, como ser esta introducción, es para que podamos tener nuestra mente preparada para las cosas que vamos a recibir a través del linaje escogido. Entonces, pero no solamente que me creas a mí, sino que son cosas que vamos a ir poniendo bíblicamente a través de la luz de la palabra, lo vamos a ir enseñando. Y tú, en tu casa, en el lugar donde te encuentres, a través de la Biblia, a través de un teléfono donde se puede bajar varias versiones de Biblia, lo vas a ir comprobando. Ahora bien, hay que saber separar la verdad de la mentira. Por lo que acabo de decir, quiero poner un ejemplo. Este es mi ejemplo para que no sea malinterpretado de lo que yo acabo de hablar con ustedes. La palabra dada por Dios, es decir, la que salió de su boca, es verdadera y es perfecta. Pero muchos de los escribas, es decir, los escribas de la Torá, la escritura de Dios, a través del tiempo le fueron añadiendo cosas y también mentiras o engaños. Ahora bien, no me tienes que creer solamente a mí, sino que te lo voy a mostrar a través de la palabra. Ahora bien, quiero repetir nuevamente esto. La palabra dada por Dios, es decir, la que salió de su boca, es verdadera y es perfecta. Pero muchos de los escribas de la Torá, es decir, la escritura de Dios, a través del tiempo, de generación en generación,
le hicieron perder su valor o su verdadera esencia. Eso lo vamos a ver a través de la Escritura para que podamos ver lo que no estoy mintiendo y es la realidad de las cosas. Para ellos vamos a ir a Jeremías 8, del 6 al 8. Esta es la versión Reina Valera 1960. Dice lo siguiente: escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Dice el Señor, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces podemos ver, notar, y no por mi pensamiento o por mis propias palabras, que desde la antigüedad, desde Jeremías 8, 6 y 8, el Señor declara, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, el pueblo pensaba y creía que tenía la Torá o la ley, los estatutos, los decretos, sanamente, que no habían sido alterados. Pero acá vemos que el Señor lo declara y lo dice en su propia palabra, y Él mismo lo declara y lo dice. Ahora bien, más adelante vamos a ver el por qué el Señor dice esto en una enseñanza sobre los escribas, los fariseos y los saduceos. Vamos a dar lectura en el mismo verso, pero en la versión Kadosh. Dice lo siguiente: yo escuché atentamente, pero ellos no hablan con ninguna rectitud. Nadie se arrepiente de su perversidad, diciendo, ¿qué he hecho? Cada uno corre a su propia dirección, como caballo que se lanza a la batalla. Me voy a detener acá, a su propia dirección. Eso es lo que nosotros no tenemos que hacer, dirigirnos a nuestra propia dirección. Tenemos que ser guiados a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, pero tenemos que, como decía hace un momento atrás, no solamente conocer la palabra, por falta de entendimiento, dice el Señor. Amén. Entonces poderla entender y poder saber qué es lo que es verdad y mentira dentro de lo que es la Escritura del Señor. Y eso también lo vamos a ir viendo en algunas enseñanzas. Dice lo siguiente en las 7. La cigüeña en el cielo conoce sus temporadas. Las palomas, las golondrinas y las grullas, sus temporadas migratorias. Pero mi pueblo no conoce las ordenanzas de Yahweh. ¿Cómo pues decís, somos sabios? La Torá de Yahweh está con nosotros. Cuando de hecho, dice el Señor, la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedad. Podemos ver en esta versión falsedad, la palabra falsedad. Entonces, hermanos, a través de lo que hemos podido ver, hablando de la verdad, pero también vemos que Dios nos da una luz para que podamos percibir su palabra, y Jesús habla en varios versos sobre la verdad. Entonces tenemos que ser diligentes y pedirle más en este tiempo al Señor que nos enseñe, que nos muestre en su palabra la verdad. Ahora bien, vamos a seguir, vamos a continuar. Por último, quiero compartir con ustedes, ya casi finalizando esto, Primera de Corintios, vamos a dar lectura, Primera de Corintios 13, del 8 al 13. Quiero decir estas palabras para que nosotros reconozcamos que no tenemos la totalidad de toda la palabra de Dios. Quiero dar en un momento esto. Yo sé que la totalidad de la verdad no la tenemos,
pero sí tenemos parte de la verdad, de la cual vamos a ser guiados por el Señor a través de su palabra y su precioso Espíritu Santo, de lo cual nosotros nos tenemos que percatar, tenemos que ser bien diligentes en saber lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué digo esto? Porque podemos ver en 1 Corintios capítulo 13, verso 8 al 13. Dice lo siguiente la palabra: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en partes profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, dice el apóstol, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces seré conocido como he sido conocido. Vamos a leer la versión Kadosh. Dice: el amor nunca termina, pero las profecías pasarán, las lenguas cesarán y el conocimiento pasará. Porque nuestro conocimiento es parcial, dice el apóstol. Nuestro conocimiento es parcial y nuestra profecía parcial. Mas cuando lo perfecto venga, lo parcial pasará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, discutía como niño. Ahora que me he hecho hombre, he terminado con las cosas de la niñez. Pues ahora vemos borrosamente en el espejo, mas entonces será cara a cara. Ahora conozco parcialmente, dice el apóstol, mas entonces conoceré plenamente, así como Yahweh me ha conocido completamente. Entonces vemos que hace una aclaración el apóstol, y esto lo digo, hermanos, porque tenemos que reconocer que no tenemos la totalidad de la verdad. Vemos entre espejo, como dice el apóstol, digamos, no, o parcialmente, pero con lo que tenemos, gracias a Dios, con la palabra de Dios, vamos a ir avanzando y vamos a ir compartiendo junto con ustedes lo que el Señor nos ha regalado. Entonces queremos cumplir la palabra que dice: dad por gracia lo que por gracia recibimos. Por lo tanto, hermanos, Dios les bendiga mucho y esperamos muy pronto subir los videos que tenemos o los audios y compartirlos juntamente con ustedes. También les quiero dejar, hermanos, que lean ustedes mismos Primera de Tesalonicenses 5 del 20 al 23. No menosprecien los mensajes inspirados. Dios les bendiga mucho. Un abrazo. Bye.